Bienvenidos, 11 de la mañana, 26 minutos, hoy es miércoles y en una presentación de Sánchez Abogados, asesoría legal, clara y justa, comenzamos este espacio social. Para los más nuevos, hay que recordarles que los días que dedicamos este espacio social a hablar sobre extranjería son los días martes y jueves. Se los recuerdo por si ustedes nos envían preguntas el día lunes, el día de hoy, y ven que nosotros no las contestamos, es porque el día de extranjería es el martes y el día jueves. Así que bienvenidos, hoy es miércoles, hoy está con nosotros el abogado Daniel Sánchez. Pues es una persona que lleva con nosotros, ¿cuántos años, abogado Daniel Sánchez, acompañándonos en este espacio social? Creo que empezarnos hace 5 minuticos, ¿no, letrado? Buen día. Sí, Camilo, buenos días, muy feliz, muy complacido de estar aquí. ¿Cómo va todo, abogado? Muy complacido por la invitación, muy feliz de presentarme aquí nuevamente. Y pues feliz también de poder compartir con los oyentes, porque antes de que empezáramos la emisión ya estaban llamando a los oyentes, sí, nos señor. estaban contando sus inquietudes, sus dudas, porque yo creo que la necesidad de orientación jurídica es bastante grande. Uno piensa que no, pero la necesidad de orientación jurídica es impresionante, ¿no? Porque fíjese que ahora estamos recibiendo muchos ciudadanos colombianos. Sí, señor. Y bueno, hay quienes dicen que es por un tema político, otros por un tema económico, pero bueno, unos por unas razones y otros vienen por otras, ¿no? Y pues esas personas que están llegando, pues vienen con mucha incertidumbre. Mucha gente incluso viene de Colombia con la vida resuelta, tiene sus trabajos, sus profesiones, tienen sus patrimonios y pues deciden instalarse en España, deciden radicarse en España y pues algunos de ellos lo hacen sin ninguna orientación. Entonces el llamado para todos los oyentes es que cuando una persona decide radicarse en España, que lo primero que tiene que hacer es trazar un plan, y ese ese plan va a pasar primero por establecer el tipo de documentación que va a tener en España para residir legalmente. Es importante, si usted se va a instalar en España, pues que haga un plan para poder residir legalmente desde el primer día. Y también es importante que haga un plan para otra cosa, ¿no? Que es para obtener la nacionalidad española en el menor tiempo posible. Quizás, y esa es la clave, todo pasa por ahí, letrado. Claro, los dos caminos son obtener la residencia legal desde el primer día en que usted entra a España. Y la segunda es usted obtener la nacionalidad española en el menor tiempo posible. Aguárdame un segundo, yo termino de presentar un poco las vías de contacto y le dedicamos unos minutos más a ello. 1128, recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través del 664-368-300 y también si usted quiere hacer quiere solicitar una asesoría personalizada, tiene el teléfono de contacto gratuito del despacho Sánchez Abogados y el teléfono es 926-43-47. Muy importante ese número de teléfono que lo tenga ahí apuntado. 926-43-47. Su página web www.sanchez-medioabogados.com. Conéctese ya con nosotros porque estamos en riguroso directo a través de las plataformas digitales. Estamos en el canal de YouTube Sánchez Abogados y por supuesto en Facebook Sánchez Abogados. Ahí nos encuentran en vivo y van a encontrar pues el grueso, o mejor dicho, las últimas 3 temporadas de los programas que se hacen aquí en este espacio social en esas 2 plataformas. Así que comenzamos, el letrado. Y lo dicho, hay que trazar un plan que pasa por tener su residencia. Luego llega ese plan, hay que conseguir la nacionalidad en el mayor tiempo posible. En el menor tiempo posible, sí señor. Y a partir de ahí, pues ya la situación va cambiando, ¿no, abogado? Claro, porque cuando la persona obtiene la nacionalidad española, pues ya tiene mucha más tranquilidad, porque no tiene que estar renovando esa documentación de extranjero cada X tiempo. Y lo mejor de todo es que tiene puertas abiertas de una cantidad inmensa de países. Estamos hablando de 26 países, porque claro, el Reino Unido ya no lo contamos por el tema del Brexit, sí, señor. Pero pues tenemos puertas abiertas en muchísimos países, no solamente para vivir y trabajar en las mismas condiciones que los nacidos en esos países, sino que hemos visto que en Colombia mucha gente sufre porque quieren obtener el visado americano. Y entonces fíjense que nos hemos entrevistado con muchas personas y obtener el visado americano les cuesta 3 años en conseguir la cita para ver si es que tal vez Estados Unidos no es que en 3 años le van a dar
naturalizado, ¿no? La cita para estudiarle, para ver si en 3 años Estados Unidos les permite entrar de turistas a su país. Entonces, eso son realidades, ¿no? Pregunte en Colombia, ¿para cuándo están las citas en la embajada americana para turistas? Pues están para 2025. O sea que una persona que tenga un plan bien trazado y que pueda llegar a España con la residencia legal desde el primer día y pueda obtener su nacionalidad española en el menor tiempo posible, es decir, a los 2 años de residencia legal, ya puede optar por esa nacionalidad española. O sea que casi en menos de 3 años una persona puede optar por o conseguir esa nacionalidad española si hace el trabajo bien juicioso, y pues eso sería casi que el mismo tiempo que está tardando Estados Unidos en estudiar una cita para entrar de turista, ¿no? Y ya sabemos que con la nacionalidad española pues se puede ir a Estados Unidos de turista sin ninguna restricción. Entonces, pues bueno, yo creo que esos son puntos importantes que la gente tiene que saber, los oyentes tienen que saber, porque lo estamos viviendo en el día a día, ¿no? Muchas personas instalándose en España pues porque buscan, como decíamos, otras cosas, ¿no? Unos buscan seguridad, otros buscan estar más cerca de sus hijos, por ejemplo, porque cuando los hijos llegan a la adolescencia, entonces miran hacia Europa y miran hacia Estados Unidos. Así es. Quieren ir a estudiar en universidades europeas, quieren ir a estudiar en los Estados Unidos. Entonces, claro, España siempre es un país de acogida por una razón, porque el idioma pues es una barrera que de pronto aquí no tenemos. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y por eso pues vale la pena advertir a los oyentes. Hay muchos temas de los que hablaríamos porque nos hemos entrevistado con muchas personas, y pues ahí está el tema de la homologación de títulos. Sí. Que ese tema también es interesantísimo. Sí, porque incluso en mi vida personal me lo han preguntado ya 2 veces, ¿cómo es ese mecanismo para homologar los estudios? En mi época fue muy fácil homologar. No sé ahora cómo, sí, no sé si se ha puesto un poco más difícil. No, el problema es que, claro, hay un colapso. Lo que nos decían hace unos días del Ministerio de Universidades es que tenían un colapso porque le faltaba personal. Que desde el COVID le faltaba personal, y pues estaban resolviendo las homologaciones de los títulos más o menos en 2 años. Entonces, claro, el Ministerio de Universidades tarda en resolver una homologación 2 años, ¿no? Wow, me tardaron 3 meses. Claro, antes tardaba eso, 2, 3 meses. Pero hay títulos que sí vale la pena esperar porque se los van a homologar de forma directa, ¿no? Ok. Porque, por ejemplo, los títulos de medicina, si es de una universidad de reconocido prestigio, entonces el Ministerio de Universidades ya tiene ese listado de universidades de reconocido prestigio a las que no les hace ninguna exigencia adicional. Perfecto. Pero hay otros títulos en los que no es conveniente solicitar la homologación. ¿Por qué no es conveniente solicitar la homologación? Porque después de 2 años le van a decir, vean, tiene que estudiar estas asignaturas. Entonces usted tiene que ir a buscarse una universidad para estudiar esas asignaturas. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál debería ser el camino? Claro, el camino es la convalidación parcial de estudios extranjeros. Ok. Entonces usted se va a la universidad con la misma documentación que iba a presentar para la homologación. Sí. Usted escoge distintas universidades y solicita una convalidación parcial de estudios extranjeros. Eso mismo que le va a contestar el Ministerio de Universidades en 2 años, pues la universidad se lo contesta más rápido y le dice, mire, para yo poder darle el título le valgo esas asignaturas y estas no. Entonces, con esas que no le vale, pues ya sabe usted que las tiene que cursar en esa universidad. Una vez las apruebe, pues tiene el título. Entonces, pues digamos que es un camino alternativo que yo diría que es mucho más rápido que esperar a que de aquí a 2 años el Ministerio de Universidades nos diga cuáles son las asignaturas que debemos cursar para que se nos homologue el título, ¿no? Entonces, de todas maneras, perdón, letrado, si alguien está escuchándonos ahora y está interesado en hacer eso, en el despacho Sánchez Abogados le pueden dar esa asesoría, ¿verdad? Sí, ahí tenemos un departamento de extranjería que se dedica a todo esto, y pues ayudamos a muchísima gente todos los días, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que como no todos son médicos, también hay otros títulos que de pronto requieren ser homologados. Por ejemplo, los abogados. Sí. Entonces, cuando un abogado estudió en su país de origen, si va a venir a España, pues con toda seguridad que no le van a homologar toda la carrera. Le van a poner unas asignaturas que a lo mejor no son iguales en el país de origen que aquí en España, y pues por eso es conveniente ir directamente a la universidad para solicitar esa convalidación parcial de estudios extranjeros. Y pues una vez nos digan cuáles son las asignaturas que debemos ver, pues cursar las asignaturas. Y yo conozco pues muchos casos de que a lo mejor en 1 año cursando unas asignaturas pues ya terminan ese grado en Derecho, y luego tienen que hacer un máster, ¿no? Para poder la educación aquí está así, para poder ejercer la profesión de abogado, ¿no? Y luego pues hay otras carreras
que de pronto desde mi punto de vista pues resulta inoficioso homologarlas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, administración de empresas, si al final son cosas que pueden ser como más prácticas, ¿no? Sí. Son carreras muy bonitas, pero digamos que no se requiere una titulación específica para el ejercicio de esa profesión. Entonces, como no se requiere una titulación específica para el ejercicio de esa profesión, pues se va a valorar más las habilidades que cada uno tenga, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso ya es como la valoración que tiene que hacer cada uno, ¿no? Pero hay títulos que son necesarios para ejercer la profesión, por ejemplo, los odontólogos, los médicos, los abogados. Creo que el sector de la salud es necesario tener Claro, eso. entonces por eso pues hacemos estas advertencias a los oyentes para que de pronto no pierdan tanto tiempo y puedan conseguir esa homologación rápido. De todas maneras, esas homologaciones no son no son cosas que no se den, se dan las homologaciones, la gente consigue homologar su título y hay mucha gente ejerciendo sus profesiones aquí en España. O sea que el llamado es para todas las personas que quieren hacer su vida en España, pues que tengan en cuenta este tipo de cosas. Ya no solamente eso, sino que ya empieza uno a ver las dificultades que se encuentran las personas cuando llegan aquí y pues hablamos de varias, ¿no? La primera, el tema de cómo llego a España, con qué tipo de residencia llego a España. La segunda, en dónde voy a vivir, ¿sí? Entonces, en dónde voy a vivir pasa por, digamos que el plan que cada uno tenga, pues más o menos así se le acomoda a una ciudad o se le acomoda a otra. La tercera, ¿dónde van a estudiar mis hijos? Entonces, claro, al final ya tienen que decidir, ¿no? Y son decisiones difíciles porque fíjense, aquí nos encontramos en colegios públicos, concertados y privados. Efectivamente. Entonces ya según su capacidad económica usted va a elegir y pues la siguiente pregunta va a ser el tema del título, ¿no? ¿Lo voy a homologar, lo voy a convalidar? ¿Qué es lo que más me conviene? Claro. Luego pasamos al otro punto, que es el tema del carnet de conducir. Entonces, claro, hay países que tienen su convenio, ¿no? Por ejemplo, Colombia tiene el convenio y entonces hace unos días me decía un cliente, es que hay una ley nueva, ¿no? Porque siempre utilizan el mismo término, hay una ley nueva. Y no, resulta que no es una ley nueva, sino que es un convenio que se firmó en su momento cuando Noemí Sanín era embajadora. Lo mejorcito que pudo haber Fíjense, hecho. Hablamos como del 2005 más o menos. Más o menos, sí señor. Sí, señor. 2004, 2005. Entonces, 2004, 2005. Resulta que no es tan nuevo, ya va a cumplir 20 años ya casi el convenio de homologación de carnet de conducir. Entonces, pues bueno, y luego hay gente que se preocupa incluso por más cosas, ¿no? El tema de la tributación. Sí. ¿Dónde tengo que pagar los impuestos? ¿En Colombia o en España? Bueno, todo eso hace parte de la asesoría que va necesitando una persona que decide cambiar su lugar de residencia. Entonces, pues, yo creo que España es un gran país, es un país maravilloso, un país solidario y creo que tiene las puertas abiertas para los iberoamericanos. La prueba es que la nacionalidad española se consigue con 2 años de residencia legal para los iberoamericanos. Fíjese, gran diferencia. Entonces, claro, fíjese, váyase usted a Estados Unidos, a otro país, y va a ver que después de tener la residencia tiene que contar por lo menos 10 años. Yéndole bien. Sí, entonces aquí están las puertas abiertas. El correo electrónico de Hoy Abogado lo protagoniza Roberto. Roberto nos escribe, como muchos de ellos, y a los que les agradecemos enormemente, al correo electrónico info@sanchez-medioabogados.com, y nos explica lo siguiente. Nos dice que hace unos días tuvo una pelea en una conocida discoteca de la ciudad, y lo que era una pelea a puños, lo que empezó siendo una pelea a puños, pues terminó, abogado, siendo una pelea con cuchillos y entre muchas personas. En esa pelea, Roberto nos dice que resultó herido, pero que como él se encuentra en una situación de no tener papeles, pues le dio miedo a la llegada de la policía y huyó del lugar. Tuvo que ser atendido en un hospital. Ahora ha tenido conocimiento de que la policía lo está buscando, no solamente en su círculo personal, sino que también en la casa de su hermana, en la casa de sus padres. Además, nos cuentan en el correo electrónico que ha recibido varias llamadas telefónicas de un número oculto y él cree que puede ser la policía. Letrado Roberto en el correo electrónico nos manifiesta que tiene mucho miedo a que lo detengan y pues obviamente él no sabe qué puede hacer. Abogado, como es de imaginarnos, nuestro oyente está bastante desesperado. ¿Qué le podemos decir a Roberto para darle un poco de tranquilidad al letrado? Camilo, lo importante es estar bien asesorado. Ese es un punto demasiado importante, ¿no? El tema de no atender las llamadas o de, digamos, escondernos de la policía, eso no va a solucionar nada. Porque el hecho de que nos escondamos de la policía no quiere decir que la policía vaya a archivar el asunto con respecto a
a Roberto. Ujú. Entonces eso no es una solución. La solución es comparecer ante el llamamiento policial, pero asesorado de abogado. Sobre todo uno recomienda que sea asesorado de un abogado especialista en derecho penal. Ok. Por una razón, porque cualquier declaración que vaya a prestar pues va a trazar o va a marcar la línea de defensa que va a tener que arrastrar durante el resto del procedimiento. Entonces, por eso la recomendación importante es que si usted lo está buscando a la policía, pues el hecho de que usted se esconda no va a solucionar el problema, sino que antes lo va a agravar, porque quizás lo pueden poner en un busca y captura. Entonces, si lo ponen en busca y captura, a lo mejor lo detienen en cualquier momento. Cuando en la calle en un control rutinario lo paren, o cuando a lo mejor usted se hospeda en un hotel. Sí. No sé si Camilo habrá escuchado a más de uno que se hospeda en un hotel y al hotel llegan a tocarle la puerta para detenerlo porque tiene una orden de busca y captura. Entonces, claro, los hoteles están conectados con las autoridades. Así es. Y toda persona que se registra es reportada ante las autoridades, y si hay una busca y captura terminan acudiendo a este sitio. Entonces, pues el llamamiento es ese, ¿no? A que se asesore de un abogado especialista en el derecho penal. Letrado, nos preguntan en el correo electrónico nuestro oyente que cómo creemos nosotros que la policía se dio cuenta de dónde está ubicado él. Bueno, la policía tiene múltiples maneras, ¿no? Como ya lo decíamos, ¿no? Ahora hablábamos del tema de los hoteles, también ellos tienen el listado, por ejemplo, de los hospitales. Okay. Los hospitales dan parte a las autoridades de las personas, cada vez que llega un herido, de ellos las se personas informan. heridas, claro. Entonces todo esto pues hace que el cerco se estreche, ¿no? Entonces al final estamos hablando de que la policía tiene múltiples maneras, y como la policía tiene múltiples maneras de identificar a las personas, pues es muy fácil que terminen dando con él. Ahora, en el tema de la pelea, seguramente la policía se personó allí una vez se terminó la pelea y pues empezó a recoger testimonios de las distintas personas. Sí. Entonces, dentro de esos testimonios, pues muchas personas pues describen a las personas que participaron de la pelea, y pues seguramente eso también pudo haber sido una de las causas por las que la policía haya terminado dando con nuestro oyente. Letrado, y desde su experiencia, ¿por qué cree que la policía está buscando a nuestro oyente? ¿Lo estará buscando para detenerlo? Bueno, estamos hablando de que una pelea, como ya lo dijimos, sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina, ¿no? Cuando hay una pelea, lo más seguro es que estemos hablando de un posible delito de lesiones. Pero es que no se queda allí, no se queda solamente en las lesiones. Si en la pelea intervienen armas, pues estamos hablando de un delito de lesiones del tipo agravado, cuando hay uso de armas, ¿no? Por arma entendemos un cuchillo, por ejemplo, no hace falta que sea una pistola. Entendemos, por ejemplo, un cuchillo, y entonces estamos hablando de que es el tipo agravado. Pero si a lo mejor la persona a la que se le causa el daño, pues sufre, por ejemplo, una herida cerca al corazón, pues ya eso nos está indicando que hay lo que se llama un animus necandi, o una intención de matar. Entonces, si hay esa intención de matar, aunque no le cause la muerte, pues estamos hablando de una situación más delicada. Estamos hablando de un delito de homicidio en grado de tentativa, o lo que se conoce coloquialmente como una tentativa de homicidio. Entonces esa tentativa de homicidio pues viene a complicar las cosas, pero si es que por alguna de aquellas se le causa la muerte a una persona, pues podemos hablar de dos situaciones, o bien de un homicidio o de un asesinato. Entonces, pues esta situación que inicia como una pelea puede terminar en un asesinato, que es una situación ya bastante grave. Estamos en nuestro espacio social a esta hora de la mañana, y precisamente hoy estamos hablando acerca de derecho penal, y hoy queremos pues que este programa ustedes lo escuchen atentamente, porque les estamos contando qué pasa cuando usted pues tiene un altercado, cuando usted protagoniza una pelea, cuáles son las consecuencias. Y precisamente, letrado, a eso que usted nos está mencionando ahora, a esas clases de delitos que usted nos menciona ahora, pues me gustaría que nos explique qué diferencia hay entre uno y el otro. Sí, pues ya lo hablábamos, ¿no? Las lesiones es cuando una persona pues sufre una lesión, y bueno, cuando allá se interviene el uso de armas, pues ya estamos hablando de una lesión del tipo agravado. Pero pues lo que va a distinguir la lesión de la tentativa de homicidio es el lugar en donde se causó el daño, ¿no? Entonces no es lo mismo que una persona termine con una cuchillada en un brazo o en una mano, a que termine con una cuchillada cerca al corazón,
o cerca al cuello. Entonces ya se puede entender que hay ánimo de matar. Entonces la diferencia entre unas lesiones y una tentativa de homicidio es el ánimo de matar. Y luego la diferencia entre un homicidio y un asesinato también son las circunstancias, ¿no? Para que concurra asesinato estamos hablando de que tiene que concurrir una de 3 circunstancias, o bien precio, promesa o recompensa, ¿no? Por ejemplo, el que mata por dinero. Entonces en ese caso pues estamos hablando ya no de homicidio sino de asesinato, o bien ensañamiento, que es aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima, o bien alevosía, que es asegurarse la indefensión de la víctima. Si concurren una de estas 3 situaciones, pues estamos hablando de que ya no sería un homicidio sino que se trataría de un asesinato, y en los asesinatos pues ya hablamos de una pena bastante grave. Precisamente, letrado, ¿qué diferencia de penas hay para cada uno de estos delitos? Pues fíjate, Camilo, que desde lo que son las lesiones, que vamos de una pena de 3 meses a 3 años, con una alternativa, no quiere decir que sea concurrente, con una alternativa de una multa. O sea, o paga la multa o lo condenamos por las lesiones. Pero bueno, al final el tema de la condena de una pena de 3 meses a 3 años, pues sabemos que fácilmente la condena puede quedar en menos de 2 y se le puede aplicar la suspensión ordinaria siempre que no tenga antecedentes penales. Pero no se queda allí. Ya si es que concurre el uso de armas, pues hablamos de penas de 2 a 5 años de prisión. Pero luego hablamos del otro punto, ¿no? Del tema de la tentativa de homicidio. La tentativa de homicidio lleva una pena privativa de libertad de 5 a 10 años de prisión. El homicidio, que es cuando se le causa la muerte a otra persona sin que concurran circunstancias agravantes como ensañamiento, alevosía o precio, promesa o recompensa, pues lleva una pena de 10 a 15 años de prisión. Y ya luego el asesinato, es cuando ese homicidio se le suman alguna de esas 3 circunstancias agravantes, pues hablamos de una pena de entre 15 a 25 años de prisión. Entonces, pues yo creo que es escalofriante en lo que puede terminar una pelea, y pues por eso es el llamamiento, ¿no?, a todos los oyentes que eviten ese tipo de circunstancias, que huyan de ese tipo de situaciones para que no terminen involucrados en asuntos penales que les van a amargar la vida, porque el asunto penal amarga la vida, ¿no? Luego a lo mejor tiene que demostrar que es inocente y a lo mejor logramos demostrar que es inocente, pero ya le ha amargado la vida. Solamente el tener que comparecer ante un juzgado, pues esas son situaciones dramáticas, y pues lo advertimos porque llevamos 12 años viendo este tipo de situaciones y pues no se lo deseamos a nadie. Estamos en nuestro espacio social a esta hora de la mañana, 11:56. Estamos hablando sobre derecho penal y sobre todo pues estamos haciendo mucha pedagogía en este día, sobre todo pensando también en aquellas personas que creen que a las peleas hay que ponerles el pecho. No, mira, aquí le estamos explicando el por qué es mejor evitar estos problemas. Consejos, abogado, consejo que usted le daría no solamente a Roberto, sino a todas las personas que en algún momento pues han pasado por un capítulo de estos, letrado. Bueno, ya sabemos que la detención policial es una detención que va a durar 72 horas. La policía tiene un plazo de 72 horas para la detención. Pero ojo, hay que tener en cuenta una cosa, que el plazo de detención policial es una cosa y el plazo de detención judicial es otra cosa. O sea que la policía tiene 72 horas para decidir si nos pone a disposición del juez o si nos pone en libertad. Perfecto. Una vez la policía decide si nos pone a disposición del juez o si nos pone en libertad, pues ya vamos al siguiente capítulo, ¿no?, que es el plazo de detención judicial, que son otras 72 horas. O sea que en realidad no tenemos solamente 72 horas de detención, sino que tendríamos 144. Y ya luego el juez tiene 72 horas para decidir si acuerda nuestra libertad, si acuerda nuestra libertad con algunas medidas cautelares o si acuerda nuestro ingreso en prisión con fianza o sin fianza. Entonces pues estamos hablando de distintas circunstancias que yo creo que van a ser importantes que estemos asesorados. Si estamos asesorados, pues todo va a fluir muchísimo mejor, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el juez va a decidir si nos va a ingresar en prisión o no. Entonces para eso es importante recomendarle a los oyentes que estemos asesorados, que tengamos un profesional de confianza. Solamente con que nos inspire la suficiente confianza, con eso ya es bastante, ¿no? Lo primero. Y lo segundo, que sea un profesional que sea abogado penalista, porque claro, para esto se necesitan especialistas. Entonces pues esos son los detalles que de pronto le podemos recomendar a nuestros oyentes, el consejo que le podemos dar a nuestros oyentes. Si usted no se puede pagar un abogado, le van a asignar uno de oficio. De todas maneras, pues el de oficio pues lo paga el Estado, y pues puede ser que sea un gran abogado, pero también es cierto que en algunas ocasiones se le pueden dedicar
el mínimo, un tiempo pues que quizás no se corresponde con la grandeza del problema, ¿no? Entonces eso pues va en línea con lo que el abogado percibe también, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que si usted no puede pagar un abogado y le asignan uno de oficio, esperemos que tenga usted la suerte de que ese abogado pues cuente con su confianza, que usted sienta la suficiente confianza en él y pues que haga el trabajo correctamente. Abogado, esto es muy importante. ¿Cómo se puede hacer, o desde la experiencia que ustedes tienen como despacho y con el tema penal, qué se puede hacer para evitar el ingreso a prisión de nuestro oyente? Bueno, cuando una persona se presenta ante el juez tiene la obligación de decidir si le acuerda la libertad o si lo ingresa en prisión. Cuando un juez acuerda el ingreso en prisión, el juez ha examinado previamente 4 puntos que resultan muy importantes, ¿no? El primer punto es los indicios suficientes de participación en el delito. Si el juez analiza que hay indicios suficientes de participación en el delito, ya vamos haciendo puntos para ingresar en prisión. Ahora, va a valorar otros 3 puntos adicionales. El primer punto, el riesgo de fuga. Entonces, en el riesgo de fuga, pues estamos hablando de que si la persona es de origen extranjero, pues se puede entender que en algún momento puede huir a su país de origen para eludir la acción de la justicia. Ahora, no solamente con que sea de origen extranjero, con que tenga lazos en el extranjero, con que tenga una novia extranjera o haya vivido en el extranjero en algún momento, pues eso le puede generar la duda al juez y el juez puede entender que existe ese riesgo de fuga. Lo siguiente, riesgo de ocultación de pruebas. Cuando hay un secreto de sumario, entonces el juez entiende que se pueden ocultar pruebas y por eso puede decidir el ingreso en prisión hasta que se levante el secreto de sumario. Y el otro punto es el riesgo de reiteración delictiva. Esto se da en los casos en los que la persona tenga antecedentes policiales o antecedentes penales por el mismo delito. Entonces el juez puede entender que si le dejan libertad, pues va a salir a seguir cometiendo delitos. Entonces el juez va a valorar estos 4 puntos. ¿Cuál es nuestro trabajo como abogados? Nuestro trabajo como abogados es intentar conjurar esos temores, que el juez no tenga esos temores, que el juez esté tranquilo de que esta persona no va a eludir la acción de la justicia. Entonces le podemos decir al juez, se pueden adoptar medidas menos gravosas, como por ejemplo la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país, la comparecencia diaria, semanal, quincenal o mensual ante el juzgado, como para garantizar que no va a huir de la acción de la justicia. Demostrar el arraigo que tiene también aquí al país. Claro, o el pago de una fianza, ¿no? Entonces la fianza es otro punto. Pero para que el juez acuerde esto, el juez tiene que entender que no existen esos temores, por ejemplo el del riesgo de fuga. ¿Cómo conjuramos el temor del riesgo de fuga? Bueno, le acreditamos al juez que a lo mejor esta persona tiene un hijo de nacionalidad española, que está escolarizado, que aparte esta persona está pagando una hipoteca, que tiene un trabajo y que cómo va a huir de España si aquí tiene la vida hecha, tiene el arraigo suficiente en España como para entender que no va a huir. Entonces esa es una de las maneras como nosotros podemos demostrar que ese riesgo no existe o podemos conjurar ese temor que pueda tener el juez por el que se pueda acordar el ingreso en prisión del oyente. ¿Qué pruebas son importantes? ¿Qué pruebas son importantes de solicitar en un proceso pues de características muy parecidas a las de nuestro oyente? Bueno, estamos hablando que hay pruebas importantes porque si la policía está buscando a nuestro oyente es porque seguramente alguien lo habrá señalado, ¿no? Entonces hay que practicar una diligencia que se llama la rueda de reconocimiento. Es una diligencia muy importante en la que se va a identificar si realmente la persona que se señaló es la persona que causó el mal. Luego también es importante que los testigos declaren. La declaración de los testigos puede ser muy importante para nosotros lograr demostrar la inocencia del oyente, o también los partes médicos, valorar los partes médicos para entender que entre la lesión que el oyente supuestamente produjo y el resultado, que puede ser una lesión en sí misma o puede ser el resultado de muerte, pues que exista un nexo causal entre una cosa y otra. Y bueno, aparte de eso, pues también se puede solicitar esa valoración ante los médicos forenses para que ellos hagan un análisis de las heridas que encontraron. Entonces, pues bueno, hay muchas diligencias que se pueden proponer y que se pueden practicar para poder esclarecer los hechos y para poder que el oyente Roberto pueda demostrar su inocencia.
Lo importante es estar bien asesorado, lo importante es estar bien acompañado, para eso está el despacho Sánchez Abogados. 926-43-47, es un teléfono gratuito al cual tú puedes llamar y pedir esa atención personalizada, esa cita personalizada. De igual manera, su página web www.sanchez-medioabogados.com. Letrado, vamos a dar paso a un par de preguntas que tengo de una oyente que nos escribe un poco preocupada porque pues por lo que nos expresa su hermano o ella también está viviendo una situación como esta. Ella se llama Nancy, nos dice: hola Camilo, muy buenos días, mi nombre es Nancy. Mira, a mí me pasó algo muy parecido a lo que ustedes están hablando. Mi hermano hace unos meses tuvo una pelea, fue detenido, después lo ingresaron en un centro penitenciario y no sabemos en qué estado se encuentra su procedimiento. A mí me preocupa mucho que mi hermano tenga que esperar en la cárcel hasta el día del juicio. ¿Esto puede pasar? Me gustaría que le preguntes al abogado y que nos diga qué podemos hacer. Letrado, pues está latente la preocupación que tiene nuestra oyente. ¿Qué le podemos decir a ella, básicamente, pues para cerrar este espacio? Sí, Camilo, estamos hablando de que la prisión preventiva es una medida cautelar, no es una medida definitiva, y como medida cautelar es una medida que puede ser levantada en cualquier momento. El trabajo del abogado consiste en insistir para que esa medida sea levantada, ¿no? Pues hay que insistir desde el primer momento que el juez acuerda ese auto de prisión, hay que recurrir al auto de prisión. Entonces ahí tenemos que decidir si lo recurrimos en reforma, que es ante el mismo juez que lo dictó. Entonces es difícil que en ese plazo de 2 días que nos dan para recurrir el juez haya cambiado de opinión, o si lo recurrimos directamente en apelación, que es lo que normalmente hacemos ante la audiencia provincial, para que sea el superior jerárquico el que valore si la decisión del juez instructor fue desproporcionada o no, o es que en realidad la audiencia provincial confirma que esta persona merece estar en prisión preventiva, ¿no? Como medida cautelar. Pero pues nuestro trabajo es insistir, porque en el momento en que nosotros consigamos que el fiscal cambie de opinión, pues el juez va a acordar la libertad. Entonces pues el trabajo consiste en hacer ver los detalles que a lo mejor el fiscal o el juez no pudieron ver, y pues eso se hace por medio de escritos, ¿no? Pero pues los escritos no se deben quedar ahí, sino que esos escritos hay que darles vida. Entonces por eso nosotros constantemente estamos visitando las oficinas de los fiscales para intentar darle vida a los escritos y para intentar que los fiscales cambien de opinión, modifiquen sus posturas y pues que los jueces acuerden las libertades. Entonces el trabajo ahora es insistir. Si el recurso de apelación lo confirma la audiencia provincial, es decir, si la audiencia provincial dice que el juez de instructor acordó bien la prisión preventiva, sí, pues hay que seguir insistiendo, ya no por medio de recurso de reforma y apelación, sino que ya cuando entendamos, aunque sea mínimamente, que han variado las circunstancias, pues presentamos nuevamente el escrito solicitando la libertad. Si se deniega ese escrito, lo mismo, recurso de reforma, recurso de apelación. Luego volvemos a la misma dinámica cuando entendamos que han cambiado las circunstancias. Por ejemplo, una forma como entendemos que han cambiado las circunstancias es por el paso del tiempo. Si ha pasado un tiempo considerable y pues esta persona continúa en prisión, pues estamos hablando de que ahí podemos solicitar que se levante esa medida cautelar, porque el paso del tiempo como que disminuye ese riesgo de fuga, ¿no? Porque recordemos que todo el tiempo que las personas pasan en preventivos se lo abonan a la posible condena que le pudieran recaer. Entonces, pues bueno, yo considero que hay que seguir luchando, que Nancy debe seguir luchando por su hermano y que es probable que su hermano salga antes del juicio. Es importante asumir el juicio en libertad, porque pues obviamente los jueces son humanos como nosotros y son influenciables también, y no es lo mismo llegar a un juicio esposado que llegar a un juicio en libertad. Entonces pues hay que seguir insistiendo en esa libertad. Ese es el llamado que le hacemos a Nancy, para que de pronto el abogado que le está llevando el asunto, pues que le inste a que siga luchando por esa libertad para pues conseguirla cuanto antes, ¿no? Con fianza o sin fianza. Lo importante es que si nos imponen una fianza y no la podemos pagar, sí, pues ya hay que solicitar la rebaja. Por ejemplo, en muchos casos oyentes que les imponen una fianza de 20.000 euros y no la pueden pagar. Entonces se solicita la rebaja, la suelen rebajar a los 15 días o al mes, y luego se puede rebajar otro poquito hasta que la gente la pueda pagar, ¿no? Entonces pues lo importante es tener la fianza, ¿no? Porque ya una vez tenemos la fianza acordada, pues la libertad está hecha, solamente es pagar. Pero si no podemos pagar, hay que pedir la rebaja de la fianza y los jueces la suelen conceder.
Abogado, para cerrar este espacio por el día de hoy, una conclusión final para todos los oyentes al respecto del tema del que hemos hablado en esta mañana. Bueno, Camilo, no, la conclusión final, pues yo creo que va en dos líneas, ¿no? La primera línea es que si usted está inmerso en un asunto penal, busque asesoría jurídica especializada, especialistas en derecho penal. Eso es muy importante, ese es el primer punto, ¿no? Y el segundo punto es que si usted, aparte de estar inmerso en un asunto penal, pues nos estamos encontrando con que tiene un llamamiento policial, pues acuda a ese llamamiento policial, como ya lo dijimos anteriormente, asesorado de un abogado de su confianza. Entonces, yo diría que esos son como los dos puntos o las dos recomendaciones que les tenemos que hacer a los oyentes para que no sigan cometiendo errores.